Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal usted? Bien, también, miren. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a empezar ya con la unidad, la unidad número 2 del temario. Ya terminamos la primera, bueno, la van a terminar cuando terminen lo que es su práctica número 2. Acuérdense que es el día de mañana. Ay, les pregunto porque no he checado. ¿Hay lista actualizada para quién va a ir mañana al laboratorio? ¿Chicos? Creo que no ha subido nada. No, ¿verdad? Creo que no, profesora. Ok, ahorita ahorita edito la que está ahí para mañana. ¿Qué es la electrónica de potencia? Dejen de una vez lo actualizo. Vamos a borrar todo lo que está ahí. Para que ahorita por favor procuremos, ahí como dice ahí, que vaya uno de cada equipo, por favor. Ahí vamos a borrar esto. De una vez. Y mañana estamos a 25 de febrero. Vamos a poner aquí la fecha. 25 de febrero. Ok, ya está actualizada, muchachos. Ya está ahí para que se anoten. Ok. Y traten de llegar lo más temprano que puedan para que podamos aprovechar el tiempo. Ahorita ya ven que ahí en el laboratorio donde nos toca estaba muy limitada la hora de, pues el tiempo que podíamos estar, ¿no? Entonces ahorita los técnicos como que se están haciendo un poquito de la vista gorda y no nos están corriendo a la hora que deberían. O sea, sí nos están dejando casi la clase completa, pero bueno, no nos confiemos de que nos puedan correr temprano mañana. ¿Sí, chicos? Sí, está bien, profe. Ok. Entonces vamos a comenzar con la unidad número 2. La unidad número 2 tiene que ver, no es por espantarlos, pero es la unidad, es la que es un poquito más pesada. O sea, de los temas es la más pesada, porque tiene que ver con la electrónica de potencia. Y es la electrónica de las más, pues que luego nos cuesta un poquito más de entender, pero no es difícil. Entonces, nosotros aquí vamos a ver 4 tipos, cuatro tipos de convertidores, aunque uno ya lo vimos, que vamos a ver. Los primeros que van a ser los convertidores de C a CD, que son los que vamos a empezar a ver hoy. Vamos a ver los convertidores de CD CD. Y vamos a ver lo que son pues miren, de hecho aquí tengo la hojita. Déjenme, se las pongo por acá para no hablar así al aire. Espérenme tantito, no me dejen el paso para acá. Perdón por el ruido, muchachos, pero es que ahorita estoy en mi casa hoy. Me tocó andar por acá. Okay, ahí está. Ahorita se los pongo ahí en su pantalla. Okay. ¿Ya se ve la pantalla? ¿O no se ve? No, no sé. Creo que está cargando. ¿No? A ver, me dice que sí. A ver ahí. No, todavía no. ¿No? No, profesora, todavía no. A ver, es que como que se trabó aquí con la cámara y con la presentación. A ver, espera. Vamos a apagar la cámara. A ver si ahora sirve. A ver, ¿ahora sí? Ándale, ahora sí. Ahora sí, qué bueno que está. Bueno, como lo que les comentaba, esto es parte de lo que es
bueno, continuamos con la electrónica de potencia. Todo lo que estuvimos viendo de los tiristores también forma parte de la electrónica de potencia. Entonces, esos convertidores que vamos a ver, nosotros los tenemos que ver porque estos circuitos nos van a convertir la potencia eléctrica de una forma u otra, utilizando dispositivos solamente electrónicos. Ya no utilizamos dispositivos mecánicos, ni acoplamientos, ni nada de eso. Entonces, eso lo hacemos para nosotros igualar lo que son requerimientos de corriente y de voltaje. Esto siempre lo vamos a hacer para que funcione nuestra carga de nuestro circuito. Entonces vamos a tener nuestras fuentes, vamos a utilizar los convertidores y finalmente siempre estamos alimentando una carga, que es lo que nosotros, algo que siempre queremos controlar, encender, etcétera. Y aquí están clasificados los convertidores que nosotros vamos a estar viendo. El que les comentaba que vamos a ver ahorita son los famosos rectificadores. Esos ustedes ya los conocen, pero de todos modos los vamos a volver a ver. Y bueno, por acá de este lado, del lado derecho, están sus símbolos de esos convertidores. Después vamos a ver los convertidores de CDCD, que son conocidos como recortadores y utilizan lo que son los chopper. Ahí, ¿qué es lo que vamos a convertir? Podemos convertir una corriente directa constante a una variable, o de una variable podemos pasar a una constante. Y también podemos pasar de un voltaje bajo a un voltaje más alto y viceversa. Entonces, lo que vamos a ver con este tipo de convertidores. Luego vamos a ver lo que son los de corriente directa a corriente alterna. Estos se conocen como inversores, que son luego también, por ejemplo, como los que hay en los que utilizan luego para los coches, para poder alimentar algo. Utilizamos nosotros por ahí un inversor. Esos también los vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahí nosotros vamos a tener una fuente de CD a la entrada y vamos a obtener un voltaje de corriente alterna a la salida. Y nosotros vamos a decidir de cuánto voltaje y de cuánta frecuencia es. Y por acá tenemos su símbolo. Y finalmente tenemos lo que son los controladores de voltaje. Estos en sí es como si ya los hubiéramos visto, muchachos. ¿Esto por qué? Si ustedes se acuerdan, nosotros ya vimos cómo funcionan los TRIACs. Y por ahí mencionábamos mucho el ejemplo de un foco, que es lo que también van a hacer ustedes en su práctica. Ahí, muchachos, cuando nosotros controlábamos el ángulo de retardo de encendido, ¿qué le pasaba al foco? De acuerdo al ángulo de retardo de encendido, ¿qué le pasaba? Prendía menos. Prendía menos o podía encender más. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es controlar más ese voltaje de corriente alterna, por ejemplo, en el caso del foco. Entonces es algo muy parecido a lo que ya estuvimos viendo. Nada más vamos a establecer por ahí unas ecuaciones que vamos a ocupar para ese tipo de convertidores. Pero en sí, casi estos ya los vimos. Entonces nos vamos a enfocar más en los primeros tres. Entonces, también se los voy a subir, entonces no es necesario que lo copien, nada más para que vean qué es lo que vamos a estar viendo. Entonces, vamos a comenzar ahora sí. Esto se los voy a subir. Y vamos a lo importante. No es. ¿Dónde está? Acá está. Aquí está. Pongo también aquí la computadora para ver que se vea bien. Ok. Entonces,
Vamos a empezar nosotros con lo que son los rectificadores de media onda. En donde nosotros tenemos por ahí que los primeros dispositivos que utilizamos pues son los diodos, que tienen un amplio uso en lo que son los rectificadores. Aquí nosotros tenemos la conversión de una señal de corriente alterna a una señal unidireccional o de corriente directa. Y ese rectificador es un tipo de convertidor DC a CD. Es lo que nosotros tenemos por aquí. Y bueno, nosotros aquí vamos a tener un circuito muy sencillo, que es este que tenemos aquí en color verde. Nosotros vamos a tener aquí el acoplamiento, vamos a tener aquí un transformador, o podemos tener directamente también una fuente de voltaje de alterno. O sea, no es necesario tener ahí el transformador. Vamos a tener aquí lo que es un diodo y vamos a tener, por ejemplo, aquí una resistencia. Y aquí tenemos nuestra alimentación BS, que está descrita por esta ecuación. Voltaje máximo, seno de teta. Y está por aquí graficado ese voltaje. Es una señal senoidal con un periodo de igual a 2pi. Y tiene aquí un punto que nosotros lo conocemos como un voltaje máximo o también lo conocemos como un voltaje pico. Entonces, de este circuito nosotros podemos decir ahora sí que sin ninguna complicación para ver cómo es su salida, qué es lo que pasa. Este diodo es un diodo rectificador y solamente deja pasar voltajes positivos. Entonces, este diodo, cuando le llegue el ciclo positivo de la señal senoidal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dejar pasar. Y cuando le llegue el ciclo negativo, ¿conduce o no conduce, muchachos, el diodo? Ciclo negativo, no. No conduce. Entonces, aquí tenemos aquí nos estoy señalando, en el tiempo, entre pi y 2pi, pues mi rectificación va a ser 0. Entonces, mi voltaje de salida de este circuito es esta onda que estamos dibujando aquí en color rojo. Y si se fijan, muchachos, aquí comparando ambas gráficas, nosotros podemos establecer que, bueno, esas señales tienen un periodo o una frecuencia. Aquí, por ejemplo, la frecuencia, bueno, aquí vemos que llega a 2pi. Y aquí de este lado también llega hasta 2pi y se vuelve a repetir. Entonces, de aquí nosotros podemos escribir lo siguiente. Vamos a decir que la frecuencia de salida va a ser igual que la frecuencia de entrada. Es lo que tenemos por ahí. Ahora, ya vimos cómo es en frecuencia, pero ¿de cuánto va a ser su valor de voltaje? Nosotros vamos ahorita a ponerlo de manera muy ideal, que en un rectificador de media onda ideal, el voltaje pico de salida, aquí como está escrito aquí abajo, va a ser igual al voltaje pico de entrada. Esto ahorita en una situación ideal, con un diodo ideal. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa realmente. ¿Dudas? ¿Preguntas ahorita aquí hasta aquí del rectificador de media onda? No, creo que no. ¿Me escuchan? Sí, ¿No? ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Solo podría dejarnos tomar apunte, por favor? Sí, claro. Antes de eso, ¿alguna otra pregunta de toda esta hojita? ¿No? ¿Ninguna? Creo que no, profesora. ¿No?
Bueno, lo dejo aquí para que vean bien, miren ahí. Me dicen cuando le baje. Profesora, ¿Qué pasó? ¿con señal unidireccional se refiere a CD? Sí, Sí, ¿no? si quieren aquí lo ponemos entre paréntesis. CD. Bueno, gracias. Nada. Profesora, ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Le bajo? sí, ¿Sí? por favor. Gracias. Ya, profesora. ¿Sí? ¿Listos todos? Ok. Bueno, de este mismo circuito, nosotros podemos ir calculando algunos parámetros. El primero que nosotros podemos calcular es lo que nosotros conocemos como el voltaje promedio, del voltaje de salida que nosotros vamos a tener. Entonces, el voltaje promedio, ¿cómo lo calculamos? Por ahí tenemos que es una expresión con una, con una integral. ¿Cómo va la expresión? Nosotros por ahí tenemos que es 1 sobre el periodo de 0 a t
vamos a poner ahorita con una función. Así es como nosotros calculamos lo que es el voltaje promedio. Vamos a aplicar esto a nuestra gráfica que nosotros tenemos por aquí. En primera, vamos a ver, ¿de cuánto es el periodo, muchachos? Ahí de la señal de color rojo. De 2pi. Es de 2pi. Ahora, así como ven la función, muchachos, aquí. ¿De dónde a dónde nosotros integraríamos la función? 0 a b max. No, espera, de 0 a 2pi. Ok, de 0 a 2pi. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Entre pi y 2pi. ¿Cuánto vale la función? 0. Sí. ¿Nos conviene hacer la integración ahí? No. No nos conviene. Sabemos que va a ser 0. Recordemos que la integral es un área bajo la curva. Entonces, ¿de dónde a dónde nos conviene integrar nuestra función? ¿De 0 a pi? De 0 a pi nada más. Nada más vamos a hacer la integración desde 0 hasta pi. Entonces, nosotros vamos a escribir por acá 1 sobre 2pi, la integral de 0 a pi de nuestra función, que en este caso es nuestra señal. Vamos a dejarlo ahorita en términos de teta. Seno de teta, diferencial de teta. Alguien, por favor, que me ayude con el resultado. Ya saben que son participaciones, muchachos. Alzan la manita, por favor, ahí en el chat. Mientras busco la lista de su grupo. De la tienda. A ver ahí, Martín. ¿Sería BM sobre pi? BM sobre pi o B máxima sobre pi, como lo quieran escribir. Entonces, Ajá. B máxima sobre pi. Ese es nuestro voltaje promedio. Y también se le conoce como voltaje de DC o DCD, como le quieran llamar. También lo podemos conocer así. ¿Apellidos, Martín? Pérez González. Pérez González. Martín Enrique. Ok. Vamos a ver si quieren copiarle hasta ahí. Ahorita vemos lo de abajo.
¿Listo? Sí. Bien, ok. Y también nosotros podemos tener lo que es la corriente de salida. Para la corriente de salida nosotros tenemos que sería el voltaje sobre el valor de la resistencia y de nuestra carga. Y bueno, sustituyendo lo que nosotros acabamos de obtener allá arribita, podemos escribir con color es este. A nosotros nos quedaría como el voltaje máximo sobre pi por la resistencia. Ese sería el valor de la corriente. Y también podemos poner lo que es la potencia absorbida por la resistencia. En este caso, la potencia sabemos que es de la corriente por la resistencia o el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces ahí son los valores que podemos tener. ¿Sí? Me espero tantito por ahí. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahorita lo que acabamos de ver, voy a regresar un poquito. Aquí lo que veíamos aquí abajo, que en un rectificador de media onda ideal, es decir, con unos diodos ideales, nosotros vamos a tener el voltaje pico de salida es igual al de entrada. Pero por ahí también nosotros podemos considerar algo que se llama segunda aproximación, que es lo que tenemos aquí abajo. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros no vamos a obtener un voltaje de media onda perfecto en la resistencia. ¿Esto por qué? Sabemos que los diodos necesitan cierto voltaje para poder conducir. ¿Qué quiere decir? Que el diodo que tenemos ahí en el circuito no va a conducir hasta que nosotros superemos los 0.7 volts que necesita para empezar a conducir. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahorita le regreso para que copien esto, miren. Cuando el voltaje pico de la fuente que nosotros tenemos sea mucho mayor que 0.7 volts, el voltaje en la carga va a ser muy similar a una señal de media onda. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí les pongo este ejemplo. Miren, si por ejemplo tenemos una fuente que tiene un voltaje pico de 100 volts, el voltaje a la salida va a ser muy próximo, muchachos. ¿Ustedes cómo comparan, por ejemplo, 100 volts con una caída de 0.7? ¿Verían un cambio muy significativo ustedes? No, no mucho. No mucho, porque es muy grande el valor de entrada. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, si tenemos una fuente que nada más es de 5 volts? Entonces, ¿de cuánto sería nuestro voltaje en la carga por los 0.7 que nos consume el diodo para poder ponerse a rectificar la señal? Nosotros tendríamos solamente 4.3. Entonces, ¿cómo sacamos ese cálculo de 4.3? Esta es la segunda aproximación, muchachos, esta formulita.
tenemos que el voltaje pico de salida va a ser el voltaje pico de entrada menos los 0.7 volts que tenemos de ahí del consumo del diodo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ahora sí le regreso. Listo, profesora. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? A ver, ahí está. Profesora, ¿va a subir estos apuntes? Sí, Ah, ok. Es que no terminé de ahora sí anotar que me algo, detengo pero por si. Ahora sí que me espero porque yo sé como no hay como tener sus propios apuntes o por si quieren anotar algo. O sea, yo me espero, no hay ningún problema. De todos modos se lo subo. ¿Listo? sí, profesora, gracias. Ok. Entonces vamos a ver ahorita este ejemplo, miren. Dice, del siguiente circuito,
calcular el voltaje pico y el voltaje promedio en la carga. Compara los valores obtenidos con las lecturas del osciloscopio y el multímetro. Y les pido que aquí apliquemos lo que es el modelo ideal y lo que es la segunda aproximación. Entonces, ¿quieren que les dé unos minutitos para que lo resuelvan ustedes o lo resuelvo? Como vea, profesora. Ustedes díganme, ahí están las participaciones. Yo digo que usted Vamos. primero, profesora, para después. Sí. Ahí vamos a tener más ejercicios más adelante. No hay problema. Vamos a ver. Entonces, miren, ahí tenemos el circuito. Tenemos, es un diodo, un N4001, rectificador, una resistencia de 1 kilo ohm, y tenemos ahí una fuente de voltaje de 10 volts RMS y de 60 Hz. Es lo que tenemos por ahí. Entonces, primero vamos a ocuparnos ahorita del voltaje, del voltaje pico y del voltaje promedio en la carga. Entonces, lo voy a resolver ahorita en la siguiente hoja. Y ahorita aquí abajo tenemos las mediciones que se hicieron en la simulación. Y vamos a ver qué tan cercanos son los valores. Bueno, vamos a resolverlo por aquí. Ok. Nosotros por ahí tenemos, nos dicen que tenemos un voltaje RMS de 10 volts, ahí en la fuente. Pero, lo primero que tenemos que, con lo que tenemos que trabajar nosotros, muchachos, es con los valores pico. Entonces, ¿cómo transformamos ese valor a valor pico, muchachos? ¿Cómo lo hacemos? Multiplicándolo por raíz de 2. Exactamente. Recuerden que el voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2. Entonces, tenemos aquí que el voltaje pico en nuestro circuito va a ser 10 por raíz de 2. Esto nos da un valor de 14.1 volts. Es lo que tenemos por ahí. Y vamos a aplicar primero lo que es el modelo ideal. Voy a poner aquí, modelo ideal. Nosotros tendríamos, dijimos que en el ideal, el voltaje pico de salida es igual al voltaje pico de entrada. Entonces, ¿de cuánto sería aquí, chicos, el voltaje? ¿De cuánto sería? Igual de 14. Igual de 14.1. 14.1 volts. Pero a mí también me estaban pidiendo por ahí el voltaje promedio. Nosotros dijimos hace ratito que el voltaje DC o voltaje promedio, quedamos que era el voltaje máximo o pico sobre pico. Es decir, 14.1 volts sobre pi. Y esto me da un valor de 4.49 volts. Entonces yo ya tengo aquí resuelto el problema por el modelo ideal. Ahora vamos a hacerlo aplicando la segunda aproximación. Segunda aproximación. Subir un poquito. Ahí está. En la segunda aproximación tenemos que el voltaje pico de salida es igual al voltaje pico de entrada menos 0.7 volts. Es decir, 14.1 menos 0.7. Y esto me da un valor de, vamos a redondearlo a 13.4 volts. Y ahora voy a volver a calcular otra vez mi voltaje de DC, voltaje promedio, que va a ser 13.4 volts sobre
sobre pi. Y esto me da un resultado de 4.27. Entonces, si se fijan, son valores, si los consideramos bastante cercanos, miren, la comparación 14.1 contra 13.4, esa es la que difiere un poquito más. Y aquí tenemos 4.49 y aquí tenemos 4.27. Vamos a ver cómo están las lecturas del osciloscopio y del multímetro que tenemos ahí en el ejemplo. Vamos a checarlos, miren. Miren. Aquí está el voltaje máximo, miren. 13.4 ahí en el osciloscopio. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Miren. ¿Cuál fue más exacto, muchachos? De los dos. La segunda. La segunda. La segunda aproximación es la más correcta. Ahora vamos a ver el valor del multímetro para el voltaje de DC. Miren. 4.21. Y nosotros calculamos con modelo ideal 4.49 y con segunda aproximación calculamos 4.27. Entonces, ¿cuál es el que nos conviene siempre aplicar más? La segunda forma. La segunda aproximación. Cuando hagan su práctica de estos convertidores, lo que les va a convenir es hacer aplicar la segunda aproximación. ¿Dudas, preguntas del problema? ¿No? ¿Ninguna? ¿Quieren anotarlo? Sí, por favor. Sí, a ver, le regreso al problema. O ya la de solución. Bueno, no sé qué digan los demás. Yo diría que la solución, porque el problema yo al menos. A ver, vamos a poner la solución. Listo. Gracias. Vamos a rayarle aquí. Vamos con otro color. Segunda aproximación. Ya, profesora. Gracias. ¿Listo? Ok. Ok. Entonces ya sabemos ahí aplicar lo que es la segunda aproximación a este convertidor. Ok. Ahora, por lo regular nosotros para este tipo de circuitos siempre vamos a utilizar lo que son los transformadores. Entonces por eso le vamos a dar ahorita en un breve repaso de 2 páginas a lo que es el transformador. ¿Para qué lo utilizamos nosotros? Ya sea para subir o bajar un voltaje. Si nosotros lo reducimos, es para ponerlo a un nivel inferior, más adecuado, en este caso para el uso en diodos, en transistores u otros dispositivos semiconductores. Entonces ahorita nosotros lo vamos a utilizar para reducir el voltaje. Y por ahí nosotros debemos de recordar que el transformador tiene un lado primario y un lado secundario.
Tiene ahí una relación de vueltas. Y bueno, los niveles de voltaje que maneja la entrada y a la salida. Entonces, para eso nos vamos a auxiliar de esta ecuación. ¿Qué significa voltaje 2? Es el voltaje del lado secundario que va a ser igual al voltaje en el primario, voltaje 1, entre esta relación de vueltas. La relación del lado primario sobre N2. Recordemos que tenemos, eso es lo que tenemos ahí en el en ambos lados del transformador. Entonces, ¿qué nos dice ahí esa ecuación? Pues que el voltaje del secundario es igual al voltaje del primario dividido entre la relación de vueltas. Si ya lo ponemos, si no nos gusta así la ecuación, la podemos poner mejor de esta manera. B2 es igual a N2 entre N1 por el voltaje 1. Eso es lo que nosotros vamos a ocupar ahí para lo que es el transformador. Espero tantito por si quieren anotar algo. Listo, profesora. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un circuito donde tenemos una fuente de 120 volts, tenemos aquí el transformador, tenemos aquí la relación de vueltas, lo aplicamos aquí a un circuito rectificador que tiene aquí su carga. Eso es lo que representa aquí este circuito. Entonces aquí tenemos este ejemplo, este ejercicio. Nos dice, ¿cuál es el voltaje pico y el voltaje promedio en la carga del circuito? Utilizar el modelo ideal y la segunda aproximación. Entonces por aquí vemos que tenemos una alimentación de 120 volts a 60 Hz y tenemos una relación de vueltas de 5 a 1. Más grande para que lo alcancen a ver. Y tenemos aquí el voltaje 1 del lado del primario y el voltaje 2 del lado del secundario. Y tenemos aquí una resistencia de 1 kilo. Entonces, nos repiten cuál es el voltaje pico y el promedio en la carga del circuito. ¿Quieren que lo resuelva? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Ya los demás, esos los van a hacer ustedes. Ahorita porque son los primeros. Vamos a ver qué tenemos. Miren. Lo primero que vamos a calcular es el voltaje en el voltaje del lado del secundario.
¿Por qué del lado del secundario, muchachos? Vamos a calcular este voltaje porque es el voltaje de entrada para el circuito rectificador. Entonces, por eso necesitamos calcularlo. Entonces, vamos a ocupar la ecuación que vimos hace un ratito, que es P2 igual a N2 sobre N1 por P1. En este caso, vamos a sustituir valores. B2, N2 vale 1, N1 vale 5, y B1, ¿cuánto valdría, muchachos? B1. ¿Puede ser el de 120? Son los ¿O 120 tenemos volts. que- Son los 120 volts. Ok. Entonces, esto nos da un resultado 120 entre 5, nos da un resultado de 24 volts. Ese es el valor que tenemos del lado del secundario. Ahora, muchachos, fíjense bien, estos 24 volts, ¿es un valor RMS o un valor pico? RMS, ¿no? Es un valor RMS, entonces lo tenemos que pasar a valor pico. Entonces, vamos a ponerle aquí, perdón, vamos a ponerle aquí que es un valor en el secundario y es un valor pico. Entonces va a ser 24 volts por raíz de 2. Esto nos da, vamos a redondearlo a 34 volts. Ese es el voltaje pico. Entonces, muchachos, utilizando el modelo ideal, el voltaje pico de salida, ¿de cuánto sería del circuito? Igual de 34. Igual serían 34 volts. Y vamos a escribirlo por aquí ahorita. El voltaje promedio sería 34 sobre pi. 34 volts sobre pi. Esto nos da un resultado aproximado de, voy a escribirlo acá abajito, voltaje promedio igual a 10.8 volts. Esto es usando nada más ahorita el modelo ideal. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. ¿No? ¿Quieren copiarlo? Sí, por Porque ahorita favor. lo voy a borrar ahí para seguir con la otra parte del problema.
Ya, profesora. ¿Listo? Vamos a borrar esto. Ahí está. Entonces ahora, con la segunda aproximación, ¿de cuánto sería el voltaje pico, muchachos, de salida? 33.3. Los 34 volts menos 0.7 nos da 33.3. Y el voltaje promedio, voy a rayarla aquí otra vez. Nuestro voltaje promedio sería 33.3 sobre pi. El voltaje promedio sería igual a 10.6 volts. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Quieren copiarlo? Sí, por favor. Profesora, ¿Qué pasó? sí, algo que no me había quedado claro era que, por ejemplo, entonces el RMS en la corriente alterna es similar al promedio en la directa. A ver, ¿cómo? ¿Otra vez? Ajá, el RMS o lo eficaz en la corriente alterna es similar al promedio en el tema de la corriente directa. ¿Por qué lo dices? A ver eso. ¿De dónde surge la duda? ¿Por qué valores? Por el pico, porque bueno, el pico se presenta en ambos casos, pero en la corriente alterna nosotros usamos cotidianamente el RMS y dentro del pico en la corriente directa nosotros el que usamos es el promedio o el pico. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que tener ahí en mente cómo se calcula de un lado del otro. Y en especial en este caso, porque tienes ahí el transformador. Sí, no hay que tener ahí cuidado con eso. Siempre hay que calcular, no irnos con son parecidos, no. Siempre hay que tener ahí el cálculo a la mano. No, pero no hablaba de ser parecidos en valores, sino más bien en el sentido de utilidad, que el pico en ambos casos se presenta. E independientemente de sus valores, nosotros no usamos ni el pico en la corriente, o sea, físicamente, o mejor dicho, ¿cómo decirlo? De utilidad. Nosotros no usamos ni el pico en la corriente alterna ni el pico en la directa, sino en la alterna utilizamos el RMS y en la directa usamos el promedio. El voltaje promedio, sí. Sí. Eso sí, de ahí sí no tenemos ninguna duda. Y recuerden, ahí muchachos, cuando ustedes miden con el multímetro, ¿qué valores les da el multímetro? Por ejemplo, cuando hacen una medición. En la alterna, el promedio, ¿no? No, chicos. Da RMS. RMS. Son valores RMS con el multímetro. Si no, ahorita que termine la clase, agarren su multímetro y métanlo ahí en el tomacorriente. ¿Cuánto les va a dar? ¿Los 120 o los 127 volts? Siempre el multímetro ahí en ese caso les va a dar el valor RMS. Y eso, por ejemplo, lo van a utilizar ustedes cuando hagan ahí su práctica 3 y tengan que medir, por ejemplo, el voltaje ahí en su transformador. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Gracias, profesor. ¿Podemos seguir? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ahí nosotros teníamos como voltaje de salida, teníamos este tipo de señal.
pero nosotros le podemos agregar elementos ahí al circuito. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros agregamos un capacitor? ¿Qué es la configuración que usamos normalmente, por ejemplo, cuando hacen una fuente de voltaje? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros agregamos aquí de este lado, en paralelo con la carga, un capacitor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos originalmente esta señal en color rojo. Y al tener el capacitor, ese capacitor, dependiendo del voltaje que tengamos en el circuito, se va a estar cargando y se va a estar descargando. Entonces, nosotros vamos a obtener ahora una señal como la que está aquí en color amarillo. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí se va a estar cargando el capacitor y se descarga. Se vuelve a cargar, se vuelve a descargar. Se carga y se descarga. Así continuamente. Es lo que vamos a tener. Ahora, esta es una señal que tiene un valor máximo y un valor mínimo también. Esa diferencia entre esa señal, nosotros lo conocemos como un voltaje de rizo. Lo vamos a escribir de esta manera. V subíndice rizo. Es lo que vamos a tener. Y ese voltaje de rizo nosotros lo podemos calcular. Y lo vamos a hacer con esta formulita de aquí. El voltaje de rizo va a ser igual a la corriente en la carga por la frecuencia y el valor del capacitor. Es lo que así lo vamos a calcular. Pero hay una cosa, mucho ojo aquí. Aquí, muchachos, para la frecuencia del rizo, tenemos que considerar algo. Déjenlo un poquito más grande para que se vea. Ahorita nosotros estamos viendo rectificador de media onda. Cuando nosotros utilicemos este tipo de cálculos para este tipo de circuito, la frecuencia va a ser de 60 Hz. Si el circuito es un rectificador de onda completa, como lo que vamos a ver las siguientes clases, ustedes tienen que sustituir ese valor de 60 por uno de 120 Hz. Entonces, ahí cuidado con eso, porque si no, no les va a dar el resultado correcto. Os repito, rectificador de media onda, 60 Hz, y el de onda completa, 120. Ya veremos por qué después son esos 120 Hz. Entonces, esto de aquí es importante para calcular el voltaje de rizo. ¿Quieren anotar esto? Sí, por favor. Sí. Adelante. Me dicen cuando le baje. Ya, profesora. Bueno, no sé, mis compañeros. ¿Sí? ¿Nadie se opone? Sí, ya. ¿Sí? Ahí está.
Listo, profesora. ¿Listo? Ok. Vamos a terminar esto con este ejemplo. Dice, ¿cuál es el voltaje promedio y el voltaje de rizo en la carga? Y nos piden que utilicemos nada más el modelo ideal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que volver a aplicar otra vez. Tenemos que saber de cuánto es el voltaje en el lado del secundario. Ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Lo voy a escribir de todos modos. Ahí nosotros teníamos que B2 iba a ser 1 sobre 5. Tenemos la misma relación. Por 120, esto nos daba 24 volts. Y luego de ahí calculamos el voltaje pico, que era 24 por raíz de 2. Esto nos daba 34 volts. Y entonces, vamos a poner aquí, modelo ideal, ¿qué es lo que vamos a tener por ahí? Como nosotros vamos a tener ese voltaje pico, nosotros vamos a tener un voltaje en nuestra carga. Nosotros vamos a tomar el voltaje en la carga como los 34 volts. Y de ahí nosotros podemos calcular su corriente, porque tenemos ahí el valor de la resistencia. Entonces vamos a escribir lo siguiente. La corriente de la carga va a ser BL sobre RL. Van a ser los 34 volts sobre 5 kilo ohms. Un poquito más para acá. Entonces aquí la corriente L nos da un valor aproximado de 6.8 miliamperes. Ya tenemos ahí la corriente. Y ahora nosotros vamos a ver lo que es el voltaje de rizo. El voltaje de rizo va a ser la corriente en la carga, que es 6.8 miliamperes, sobre la frecuencia. ¿De cuánto vale la frecuencia, muchachos, para este circuito? Si es rectificador de media onda, ¿cuánto utilizamos? 60. 60 Hz. Y el valor del capacitor en el circuito, en la figurita, 100 microfaradios. Y esto les da un valor de 1.13. Como es un valor de rizo, muchachos, van a ser volts pico a pico. Porque recordemos que es un voltaje de rizo. ¿Chicos? Ok. Ok. Entonces, así es como vamos a estar trabajando. Vamos a hacer algo bien parecido con los otros dos circuitos que nos faltan. Vamos a sacar también sus formulitas y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí sí ya les va a tocar hacer sus, que hagan los ejercicios. Entonces, hasta aquí le dejamos por hoy. Me espero tantito por si alguien todavía está copiando esto y ahorita en un ratito, le subo el apunte. A ver qué pasó, dime. Para el generador de funciones requieren de los cables como los del osciloscopio, los que traen BNC, el coaxial. Necesitan de esos para el generador de funciones. Sí, necesitan de ese cable como las puntas del osciloscopio. Ahorita no los están prestando precisamente por la pandemia, no están prestando ese material en el laboratorio. Sí tienen que llevar sus puntas, sí, chicos. Bueno, chicos, ahí a los que se anoten, pues
pues los veo mañana en el laboratorio. Sí, profesora. Sí, profesora. Cuídense mucho. Nos vemos mañanita. Profesora, Gracias, profesora. ¿Qué pasó? tengo una duda sobre la entrega del reporte. Es ¿Qué pasó? que en las instrucciones dice que solamente lo entrega un compañero, pero entonces el título del documento es solamente el nombre de esa persona que lo entrega. Puede Ah, ser ese mismo o otro de los integrantes. O sea, el que quieran ustedes. No, ok, está bien. no es a fuerza el que lo entregue, pero que sí tenga el nombre de uno, por favor. Está bien. Gracias. De nada. Hasta luego, profesora. Gracias. Cuídate, bye. Luego. Hasta luego.